Estás 102.9 Gospel FM Gospel. Lo hicimos por Paloma. Lo hicimos por Lolo. Ahora es por Santi. Entre todos podemos hacer posible su tratamiento. Búscanos en la web y en las redes sociales como Ahora por Santi. Lo que tengas para sumar, a Santi le va a cambiar la vida. Ese momento en que te descalzás, metes un dedo en el arroyo y... Verano en Córdoba. Vení, conectá, recargá. Agencia Córdoba Turismo. Gobierno de la provincia de Córdoba. Comenzamos con más Destino Verano y ahora sí tenemos de invitado a Manuel Maffini en su columna Turismo y Geografía en Embalse. Bienvenido, Manuel. Buenas tardes, ¿cómo estás, Flor? Bien, muy bien. Bueno, ¿qué tenés para contarnos hoy sobre el turismo en Embalse? Bueno, yo pensé para la columna de hoy hablar un poco de lo que es el turismo como factor de organización del lugar, del territorio en Embalse, un poco tomando como contexto la región turística de Calamuchita. Bien. Sé que estuvieron gran parte de la semana pasada y en lo que va de esta semana sé que estuvieron en Embalse, entonces podemos usarlo como excusa para charlar un poco del fenómeno turístico en esta localidad. Dale, perfecto. ¿Y qué tenés para comentarnos? Bueno, hablar un poco, contarles que el turismo... Bueno, la semana pasada habíamos dicho que el turismo en Córdoba reconoce 3 grandes periodos. Un primer periodo que se denomina turismo de élites, que en la región de Calamuchita no encuentra representación. ¿Qué quiere decir esto? Que el turismo llegó más tarde a Calamuchita, que en el resto de las regiones turísticas más pioneras de lo que sería la provincia de Córdoba. Y Embalse, surge como una localidad como tal, digamos, hacia el año 1911, cuando se coloca la piedra fundamental del embalse propiamente dicho, del dique. Inicialmente el dique había sido proyectado por las compañías ferroviarias que estaban tendiendo el tejido ferroviario en la llanura del este de la provincia y necesitaban frenar un poco lo que eran las crecidas del río Tercero durante los veranos. Sí. Así nace más o menos el proyecto de construcción del dique en la segunda década del siglo XX. ¿Qué pasa? Crisis económica, ausencia de presupuestos, la obra se interrumpe. Si bien ya existía población permanente en ese lugar, en donde hoy está Embalse, que era un pueblito de indios, que se llamaba la Quebrada del Río Tercero, recién con la construcción del dique y la inauguración en el año 1936, es que Embalse va a comenzar su impulso poblacional, su ocupación geográfica propiamente dicho. Y el turismo va a tener mucho que ver con eso. Ya en una época en la que el turismo de élites se veía diluido y se enmarcaba con el ascenso de las clases medias, de las clases trabajadoras, que comenzaban a encontrar en la práctica del turismo una práctica social relevante para esas clases sociales. Bueno, en Calamuchita, como te digo, no pasaba demasiado hasta más o menos esa época. Recién ahí Santa Rosa de Calamuchita comenzaba a recibir los primeros veraneantes, y bueno, con la construcción del lago, Embalse se convierte en un destino turístico, con un perfil orientado desde el inicio, que es el del turismo social. En Embalse tenemos la unidad turística Embalse, que es el complejo de turismo estatal más importante del país, junto con el de Chapalmalal en Mar del Plata, que reconoce más o menos las mismas características. Bueno, este es el gran proyecto que convierte a Embalse en un lugar de destino turístico masivo para una clase popular, que también tiene un origen singular.
el complejo, la unidad turística de Embalse, es ideada por el ministro Pittarini, ministro de los primeros gobiernos de Juan Domingo Perón. Sí. Y se ubica en un lugar que era propiedad de una familia patricia, una familia aristocrática, curiosamente, digamos, todo un símbolo de lo que venía, digamos, este proyecto venía a reemplazar un modelo de práctica turística por otro. Y esta situación marca un claro símbolo al respecto. El Estado expropia una gran superficie, lo escuchaba el otro día Jonas, me parece que eran, los números me matan, pero es alrededor de 700 hectáreas, donde se ubican 7 hoteles, más de 2.500 plazas turísticas en su momento. Esto fue inaugurado en el año 1951, con hoteles, bungalows, una ermita, una capilla, un centro de salud, galerías comerciales, un cine. Digamos, era prácticamente una ciudad dentro de una localidad ya existente. Y bueno, representa también el impulso del turismo en la agenda pública ya de lleno, digamos, a mediados de la década, a mediados del siglo XX. Bueno, un poco ese pantallazo. No sé si querés que recorramos alguna otra arista del fenómeno. Dale, sí. Este complejo, bueno, fue orientado o fue pensado para las vacaciones de los trabajadores de todo el país, Sí. empleados, personas que trabajaban en relación de dependencia. Tengamos en cuenta que en la Argentina, recién en el año 49, se incorpora a la Constitución Nacional el tema de los derechos laborales, con la incorporación del artículo 14 bis, y si bien, bueno, ya las conquistas en materia laboral ya comenzaban desde la década del 30, pero recién en el 49 se plasman en la Constitución. Y bueno, y el turismo viene un poco también a responder a ese caldo histórico que estaba en gestación, tratando, digamos, de reflejar varias de las cuestiones sociales que estaban dando vuelta. Decíamos también la semana pasada que el turismo en una primera etapa representó una práctica de distinción social. Sí. En este entonces, en lo que es el periodo turístico de masa, que insisto, podemos comenzar o ver sus orígenes hacia la década del 30, con mucha mayor fuerza de las 40, 50, 60, 70 en adelante. Bueno, el turismo es ya una conquista social para una clase mayoritaria, para una clase trabajadora, y a eso se ve específicamente vinculado. ¿Qué quiere decir? El turismo ya pasa a representar no una práctica de distinción social, sino una práctica de descanso anual del trabajador, un momento de restauración física y espiritual del trabajador para que a su regreso pueda llevar a cabo la práctica del trabajo a lo largo de un año. ¿Y cómo se llevaba a cabo? Bueno, el baño en el río, en el caso de la Sierra de Córdoba, era una modalidad paradigmática, una modalidad que le permitía al trabajador conectarse con su tranquilidad, con su descanso, también heredando, digamos, del periodo anterior, el hecho o los significados que tenía el río como factor de salud, de tonificación de la salud. Se asociaba el baño en el río como una práctica de restauración de la salud, de tonificación de la salud. Esa era la modalidad paradigmática, pero también durante el periodo de masa se pusieron en valor lo que denominamos atractivos turísticos, vinculados a otros símbolos, a otras representaciones sociales. Por ejemplo, el tema de la obra pública. Sí. El embalse venía también a representar toda una obra, una proeza de la mano de la acción humana en un área en la que, las condiciones materiales estaban bastante lejos de lo que era el progreso. Entonces, bueno, el embalse venía a traer un poco lo que era el progreso en una zona bastante olvidada de la provincia, en materia de luz eléctrica, de vías de comunicación. Bueno, todo eso era enormemente exaltado desde la publicidad y la propaganda
como atractivos de gran valor y siempre pensando en su utilidad como el turismo como un fin hacia la unidad nacional en ese momento. Y podríamos decir entonces que a partir de estas unidades turísticas es donde se deja de lado la clase élite y comienzan a tener más posibilidades los empleados, los trabajadores. Yo creo que eso viene mucho más atrás, viene antes en el tiempo. Recién Bien. La unidad turística, como decía, se inaugura en el año 51. Pensemos que el fin del segundo gobierno peronista llega por las fuerzas, digamos, hacia el año 55, apenas transcurrirían 4 años. El ascenso de las masas trabajadoras en el turismo en la Argentina viene de bastante más atrás, Sí. pero durante los primeros gobiernos peronistas cobra mayor impulso. Bien. Y ocupa un lugar central también en la agenda pública, es decir, el Estado invierte, el Estado gestiona, el Estado articula con otros actores, sindicatos, gremios, que también comienzan a generar su oferta turística en materia de colonias de vacaciones. ¿Te acuerdas que yo te decía la semana pasada que la colonia de vacaciones es una unidad paradigmática de alojamiento de este periodo? La unidad turística de Embalse es una entre tantas colonias de vacaciones, quizás es la más grande del país junto con Chapadmalal, pero también alrededor del lago se van a ir situando y ubicando toda una secuencia, una serie de ofertas de alojamiento, sobre todo esta nueva también modalidad paradigmática del turismo de masa, que es el camping. Sí. Tenemos camping de sindicatos, de gremios, tenemos el camping de empleados de comercio, el de ESMATA, el de OSPLAD, y con el tiempo también se van a ir generando nuevas ofertas de alojamiento y nuevos loteos alrededor del lago que también tienen que ver con experiencias asociativistas como clubes civiles, por ejemplo el caso del Club Náutico Hernando, digamos una experiencia de tipo cooperativa en ese sentido. Entonces bueno, es un poco el turismo va a ir reflejando esos pequeños momentos de época, como por ejemplo esto que te digo, el cooperativismo, el turismo social, la emergencia de los sindicatos como actores relevantes en la sociedad, etcétera, etcétera, etcétera. Y Embalse es un escenario paradigmático, yo diría, a nivel nacional, donde se ven estas cuestiones mucho más fuertes que en otros destinos turísticos. Es eso. Claro, y más allá del camping y bueno la hotelería, donde pudieron incluir diversas clases sociales, también se vio así en la parte en la economía y en esas cuestiones. Claro, un poco lo que te decía del dique. El dique no es solamente un murallón que retiene agua, comienza a generarse toda una economía detrás de esto, comienza a emerger actores claves. Uno de ellos fue uno de los ideólogos del dique, que bueno, terminó asentándose en Embalse, que fue Fitzroy, Santiago Fitzroy, que bueno, en algunas de sus propiedades terminó levantando también un club náutico, una colonia de vacaciones para niños, toda una serie de eventos individuales que en conjunto van dando un patrón de asentamiento, un patrón de ocupación del turismo en Embalse. Así es, entonces gracias a todos estos desarrollos que se han llevado a cabo, también permite no únicamente que la élite pueda disfrutar del turismo, sino que también las demás personas. Totalmente, y esto bueno, también tiene que ver un poco con lo que charlábamos la semana pasada, el hecho de universalizar una práctica que estaba reservada a élites en periodos pretéritos también trae conflicto social, porque bueno, hay resistencias de parte de quienes desean a lo mejor una práctica más exclusiva, entonces esos sectores directamente ni pisan los sectores ya invadidos, si se quiere, por una masa que antes no tenía participación, y es todo también un reflejo de la época. Se sigue marcando la diferencia entre las diversas clases, pero también se le da la posibilidad a los demás, ¿no?
Sí, también recuerdo una pregunta tuya la semana pasada que me preguntaste si esto está bien, está mal. Sí. Me dejaste un poco, también me interpeló un poco la pregunta, porque sí, entiendo lo que vas, el hecho de, en realidad en la actualidad lo que está pasando responde a otras formas de ocupación del espacio geográfico, de otras formas de aprovechamiento turístico, en el que impera hoy quizás un principio de privatización de los recursos naturales, y no solo de los recursos naturales, sino de los recursos simbólicos, el paisaje, el acceso a vistas hacia las sierras, vistas hacia un lago, hacia un río, que digamos que no tienen un fin utilitario, Sí. Pero que también hacen al lugar al atractivo turístico. Eso es lo que por ahí podemos ver que impera hoy y en sectores cada vez más retraídos, digamos, de lo que es la civilización, si pudiéramos decirlo así. Ya no tanto en destinos turísticos clásicos que se pusieron en valor en este periodo turístico de masas, sino ya en destinos más emergentes, que antes quizás uno le decían el durazno en Calamuchita y uno no tenía ni idea de qué estaban hablando, y hoy es todo un boom en el que uno puede ir, alquilar una cabaña, hace 2 pasos y tiene el río, tiene jacuzzi, tiene fauna, flora, la topografía es la original, digamos. Si bien hay un modelo de conservación con mayor sustentabilidad ambiental, queda un poco pendiente lo que es la pata social, de justicia social del desarrollo sustentable. Bien, y ahí hablando de las unidades turísticas, volviendo al principio, ¿qué quiere decir cuando planteaban de que los hoteles eran clasificados? Me mataste, Flor, con esa pregunta. ¿Clasificados? Sí. Bueno, que algunos tenían mayor categorías que otros. Bien, sí. Sí, esto era así. Los fines, sinceramente, no lo sé. ¿A qué apuntaba el Estado con esto? Yo creo, porque si bien lo que se hacía en ese momento, el Estado financiaba los viajes de los sectores trabajadores, cobraba un costo simbólico a lo mejor, pero un costo al fin. Entonces por ahí la mayor o menor categoría de un hotel apuntaba quizás a la recaudación en ese sentido, porque también es distinto el equipamiento con el que contaba cada hotel. Yo ahora no me acuerdo cuál era el más lujoso, creo que era el 5, el hotel número 5. Habría que corroborarlo con el agente en campo, pero creo que en su momento era el hotel número 5, que tenía, piso de parque, tenía ciertas comodidades que los otros no tenían. Algunos tenían comedor y otros no tenían. Algunos tenían salón de fiestas o de usos múltiples y otros no lo tenían. Bueno, yo calculo que también buscaban la complementación de cada uno de esos hoteles. Te digo que me suena que es el 5 porque también el hotel número 5 es el que marca el inicio del declive de lo que fue esta unidad turística. Digamos, con el tiempo, con el esplendor del turismo de masa en Embalse, eso llegó un momento en el que comenzó a entrar en declive, digamos, lo que todo el mundo sabe, un complejo que llegó al borde del abandono y que hoy, gracias a la intervención y digamos a la combinación de intereses públicos privados, se ha reflotado un poco y se ha puesto en valor nuevamente y está comenzando a recibir nuevamente contingentes de turistas o brindar mayor y mejores servicios turísticos. Pero bueno, todavía era la dictadura militar y este hotel número 5 lo comenzaron con la excusa de remodelarlo, lo vaciaron. Y, claro. En ese momento comenzaron actos vandálicos, entraba gente que no era del complejo, robaba lo que era, por ejemplo, retiraban el piso de parquet, se lo llevaban, nunca fue repuesto. Bueno, y desde ese momento es como que estamos hablando de inicio de la década del 80. La unidad turística Embalse comenzó un periodo de deterioro progresivo, hasta derivar en lo que en los fines de los 90 y principios de 2000 fue ya un estado de obsolescencia total. Bien, y acá tengo una pregunta donde dice: ¿la geografía o topografía actual tiende a cambiar, o sea, se van a modificar el cauce de los ríos como ha sucedido en otras provincias?
Bueno, también lo charlamos un poco la semana pasada, el tema de los efectos o los costos ambientales del desarrollo turístico. Sí. La importancia de tener una buena planificación del desarrollo turístico, sobre todo a nivel local, pero tampoco es la panacea de la planificación, porque la planificación debe responder también a fines. Claro. Fines que, si me preguntas a mí, deben ser impuestos por las mayorías sobre todo de los lugares de destino, digamos, de las sociedades locales que deben fiscalizar, deben cuidar un poco qué es lo que ellos pretenden para sus propios lugares, para que se conviertan en destinos turísticos. ¿Se puede modificar la topografía de las cuencas hídricas? Es una pregunta como un poco compleja, depende de la intervención, pero bien. Sí, un dique claramente interviene o modifica las dinámicas de una cuenca hídrica. Eso por ahí se lo tienen que preguntar a un geólogo, pero sí, toda intervención tiene un efecto. Bueno, lo que se debe buscar quizás es reducir ese efecto al mínimo y buscar el mayor aprovechamiento de manera integral, no solamente económico. No estoy hablando solamente de acumular capital a ultranza y que ese capital quede en pocas manos, sino buscar la mayor riqueza social en cada una de esas intervenciones. Esa es mi perspectiva. Está también la perspectiva de quien prioriza lo que son los equilibrios ambientales a ultranza, es decir, no tocamos nada, no hay desarrollo, nadie acumula, nadie aprovecha. Bueno, son decisiones en definitiva políticas. Bien, y en relación a, volviendo a las unidades turísticas, ya comenzaron a funcionar nuevamente. Había escuchado que van a comenzar a funcionar nuevamente las unidades, no todas, algunas. ¿Qué sabes sobre eso? Bueno, sé que hasta hace poco tiempo en diciembre hubo una tragedia en uno de los hoteles, me parece que sí. El número 4, recientemente remodelado. Bueno, la verdad que no sé cómo siguió la investigación, pero bueno, falleció un operario en lo que es el comedor. Un incendio y se cayó gran parte de la cocina del hotel. Pero sí, yo venía siguiendo más o menos el proceso. Sé que el Estado Nacional descentralizó lo que es la gestión, la administración hace rato que viene con esto, de descentralizar la administración del complejo. Primero ubicó una dependencia de parques nacionales, hay una dependencia en uno de los bungalows del complejo, funciona parques nacionales, capacitaciones para guías turísticas, guías turísticos o guardaparques. Bueno, funciona una escuela de capacitación de parques nacionales. Y ya desde 2015 en adelante, 2016, se presentó la convocatoria a inversores para restablecer, digamos, todo lo que es el servicio turístico de los hoteles. Y sé que había ganado una constructora de Río Cuarto para 2 o 3 hoteles. Después la provincia también tenía se le asignaba 1 o 2 hoteles a la provincia para que hiciera también, digamos, lo que quisiera con esos hoteles. Y también sé que hubo intervención de sindicatos y de gremios para restaurar los otros hoteles. Pero no, la verdad que en la actualidad no lo sé. Bueno, Manuel, muchísimas gracias por haber pasado por Destino Verano. Y te agradecemos mucho. No, por favor, gracias a ustedes. Espero no bajarles el minuto mucho cuando intervengo. No, por favor, no. Bueno, muchas gracias, Manuel. Gracias a ustedes. Así pasó por el aire de Destino Verano Manuel Maffini en su columna Turismo y Geografía en Embalse. 102.9 16 horas 32 minutos.